Muy buenas tardes, señores diputados de la Asamblea Legislativa. Muy buenas tardes, pueblo salvadoreño que nos sigue a través de los medios de comunicación. Para efectos de acreditación, Héctor Nahum Martínez en el uso de la palabra, ejerciendo la defensa técnica del comisionado Mauricio Antonio Arriaza Chicas, de manera conjunta con los demás profesionales del derecho que están conmigo en esta mesa, licenciado Rodolfo Antonio Delgado, licenciado Orlando Israel Rivas Ávila y licenciado David Alfonso Ramírez Guevara. Vamos a concluir con el alegato de esta defensa y vamos a concluir sentando una posición por demás clara, por demás razonable, jurídicamente hablando, porque más allá de lo que se dijo desde la sesión que tuvimos en la comisión especial, que esto era un juicio político, esto es un procedimiento jurídico, que tiene su origen en la Constitución en el 236, sí, pero a partir del 418 en adelante del Código Procesal Penal, como se lo señalamos a la comisión el viernes pasado, hay todo un desarrollo del procedimiento, de los momentos, de las facultades y de las garantías. Y en ese orden de ideas, señores diputados del Pleno de la Asamblea Legislativa, al final voy a hacer una petición, vamos a hacer una petición como defensa y vamos a hacer un llamado que esperamos que más allá de las ideas preconcebidas, más allá de los sesgos, más allá de los prejuicios y más allá de las declaraciones que ya se dieron ante medios de comunicación en los que se aseveró, se aseguró que nuestro defendido ha cometido delito, más allá de todo eso, pedimos que impere la razón jurídica. Y voy a comenzar diciendo lo siguiente. Voy a recapitular lo que mis compañeros ya han señalado de manera técnica y suficiente, pero solamente lo voy a apuntalar. Sé que acá hay abogados en este pleno, sé que hay otros que no son abogados. Para los que son abogados, al momento de emitir su voto, definitivamente que la responsabilidad es mucho más grande. Y para los que no son abogados, también hay una responsabilidad porque no conocemos entonces el alcance del cargo que estamos ejerciendo. En ese orden de ideas, y aún con todo y el sueño que algunos tienen, más allá de que no nos interese y que le demostremos al pueblo salvadoreño que no nos interesa estar aquí y que estamos cumpliendo nada más un requisito solo para que el día de mañana no se diga que no se respetó el derecho de defensa del comisionado Arriaza Chicas, esta defensa sí va a dejar una posición seria, clara y fundamentada en la Constitución, en las leyes secundarias y en la jurisprudencia. El artículo 235 de la Constitución señala, y ustedes lo conocen muy bien, porque ustedes juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución y las demás leyes. Eso es lo que ustedes juraron cumplir cuando tomaron posesión de sus cargos. Ahora la pregunta es, ¿y en este antejuicio se han cumplido las formas relativas, se han cumplido las garantías relativas a la presunción de inocencia y al derecho de defensa del comisionado Arriaza Chicas? ¿O simple y sencillamente se está cometiendo un fraude de ley, haciendo nada más la apariencia de legalidad? Solamente conformamos una comisión porque así lo dice la Constitución, pero no garantizamos la imparcialidad de los miembros de esa comisión. Se presentó una solicitud de recusación esperando que los miembros de esa comisión que ya habían participado de la comisión especial a través de la cual se hizo el llamamiento al Ministerio de Hacienda ya no participaran en la comisión, en la supuesta comisión especial de antejuicio. ¿Por qué no tenían que participar? Porque ya tenían una idea preconcebida, porque ya habían dicho, habían manifestado frente a los medios de comunicación
que nuestro defendido había cometido delito, eso era suficiente. Y es suficiente en cualquier estado democrático y constitucional de derecho para apartar a un funcionario que se supone está realizando un juicio imparcial, un juicio justo, respetando el debido proceso y respetando la tutela judicial efectiva de todo ciudadano. Pero no se apartaron. No se apartaron. Y entonces, si no se apartaron, y si además de no reconocer que estaban impedidos de seguir conociendo, además de eso, se les señala que cuando emiten su dictamen de que la solicitud de antejuicio del fiscal cumplía con los requisitos del 294, pero se les hace ver el día viernes en la comisión especial que eso no era cierto. ¿Y por qué no era cierto? Primero, porque el delito atribuido ni el fiscal tiene claro, no puede definir cuál es la competencia específica, objetiva, material que el señor Mauricio Antonio Arriaza Chicas incumplió. Primer punto. Además de la inexistencia de imparcialidad, porque ya habían dicho, ya habían manifestado su opinión ante los medios de comunicación. Entonces, la primera violación a la presunción de inocencia, la primera violación a la falta de imparcialidad ya estaba cometida. No se apartaron los miembros de la Comisión Especial de Antejuicio. Pero luego viene la segunda y se les hace ver que la solicitud no cumple con los requisitos del 294 del Código Procesal Penal, porque no se define esa competencia específica. Y cuando el fiscal hace un intento falaz, mendaz, de quererlo fundamentar, ni siquiera tuvo el cuidado de verificar si la ley que estaba utilizando era una ley vigente o era una ley inexistente. Para los que no son abogados y para todo el demás pueblo salvadoreño, una ley derogada es una ley que ya salió del ordenamiento jurídico, una ley que fue expulsada del ordenamiento jurídico. Y entonces aquí viene la gran pregunta del millón: ¿a cuántos de los 84 diputados les gustaría que los procesaran, que les atribuyeran delito por una ley que ya no existe? Les aseguro que en ese mismo instante ustedes van y llaman hasta la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos y denuncian esa ilegalidad y denuncian esa falta de seriedad del funcionario que promovió la solicitud. Y se les hizo ver eso en la comisión especial, pero tampoco lo atendieron. Todo lo contrario, lo desatendieron. 3 faltas, man, ya. Vámonos a la cuarta falta. Se les hace ver que cuando se emite una orden por parte de la secretaria de la comisión que estaba investigando la colocación de los títulos valores en los mercados internacionales, comete falsedades, como ya bien lo señaló el licenciado Ramírez Guevara. Falsedades porque se atreve a decir, se atreve a aseverar que el señor ministro de Hacienda, que está presente en esta sesión, no había justificado, lo cual no era cierto. Y peor aún, en las mismas actas que firmó esa comisión, en ningún momento dijeron nada. En ningún momento dijeron, no lo tenemos por justificado. Vean lo grave, lo garrafal, lo grosero de los errores que se cometen. Y vuelvo e insisto, si ese es el juicio imparcial, si ese es el debido proceso, si ese es el Estado constitucional y democrático de derecho que tenemos en este país, definitivamente, señores diputados, que no estamos atendiendo al juramento del 235 de la Constitución. Y vean que el mismo 235 dice en su parte final, prometiendo además el exacto cumplimiento de los deberes que el cargo le imponga, por cuya infracción será responsable conforme a leyes. En este momento están pensando, no, pues sí, si es que el señor director de la policía es el que incumplió el deber. No, ustedes no tenían claro, la comisión no tuvo claro, el fiscal no tuvo claro cuál era el deber. Entonces, ¿de dónde se han sacado que hay un delito? Que existe el cometimiento grave y reiterado de un delito, si no lo tenían claro. Y sumado a ello, se utiliza una ley derogada
en un intento, como ya lo dije, de cometer un fraude de ley. Y no obstante todas estas irregularidades, se le da una orden al señor comisionado en la cual se comete una falsedad y se asevera que el funcionario al que se le estaba exigiendo que compareciera no había justificado, lo cual no es cierto. Y esto yo no me lo estoy inventando. Miren, aquí no hemos venido a querer sorprender a nadie. Basta con que ustedes lean las actas de la 1 a la 5 de la comisión especial que investigaba la colocación de los títulos en el extranjero y no van a encontrar que ahí se dejara constancia que no, el señor ministro de Hacienda no había justificado. Y entonces, bien, no obstante con todas estas irregularidades, vámonos ahora a la bendita orden. Es que es obligación, dice la señora fiscal, porque lo dice la Constitución y lo dice el reglamento interno de la Asamblea Legislativa. Lo dice el Real. Era obligación comparecer y si el señor director de la policía no lo trajo, entonces él también está incumpliendo. Ok. Y ya leyeron bien el artículo 56 del Real cuando habla que los apercibimientos judiciales o los apercibimientos de las comisiones especiales van a seguir la misma regla y el mismo orden que se establece en el artículo 165 del Código Procesal Penal. Pregunto, ¿lo han leído? Porque si ni siquiera lo han leído, entonces están a punto de cometer una gran ilegalidad pública, notoria, evidente y deliberada. Porque quieren mandar a un juicio penal a un funcionario al cual ni siquiera ustedes saben cómo llamar a través de un apercibimiento. Y solamente, brevemente, porque ya el primer compañero, el licenciado Rivas, lo dejó muy claro, ya se los hemos dicho a la comisión, tenían que hacerle la advertencia al señor ministro de Hacienda. Era tan difícil decirle, señor ministro de Hacienda, si no comparece lo mandamos a traer con la fuerza pública. Eso era tan difícil de decirlo. O no se dijo porque no se sabía, que eso es grave para el cargo que ustedes ejercen, o no se dijo porque no se quiso decir, que sería peor. Entonces, con todas estas anormalidades, irregularidades, deficiencias, con todos estos vicios, señores diputados, en esta tarde, la defensa del comisionado Mauricio Antonio Arreaza Chicas les quiere pedir, en honor a que ustedes juraron cumplir la Constitución y las leyes y no los caprichos personales, que voten en contra de ese dictamen que da lugar a formación de causa de manera sesgada, parcializada e ilegal. Voten en contra y demuéstrenle al pueblo salvadoreño que aquí sí se respeta el Estado de Derecho. Caso contrario, como lo dice la misma Constitución, la patria se lo va a demandar en el momento oportuno. Y ustedes saben cuándo será ese momento oportuno. Finalmente, para no seguirlos aburriendo, porque sé que acá no interesa la discusión jurídica, esta defensa confía en el sistema judicial y aquí hago un llamado a los jueces y a los magistrados. Sabemos que ustedes tendrán al menos la decencia de escucharnos. Sabemos que ustedes tendrán al menos la decencia de aplicar los procedimientos judiciales de manera correcta. Sabemos, señores jueces, que ustedes no se van a dejar guiar por meros caprichos, meros pasionismos. No se van a dejar guiar por la intolerancia. Sabemos que ustedes, señores jueces y magistrados, sí conocen y respetan el Estado constitucional y democrático de derecho. No obstante todo ello, y no obstante que se ha señalado por parte de la fiscal en este procedimiento irregular de antejuicio, que nuestro defendido, cuando analizó la orden, ahí él dejó en evidencia que no quería cumplirla. No obstante eso, ¿sí? Vean, ¿qué pasaba, como ya lo señaló el compañero, si él iba y traía por apremio al ministro de Hacienda?
sin haberle advertido a él. Él cometía delito y vayan a revisar el 290 del Código Penal y se darán cuenta que lo que estamos diciendo no lo estamos diciendo nosotros solo por estrategia, por conveniencia o por quedar bien en las cámaras. No, sino porque si hacemos un análisis jurídico nos van a dar la razón. Ahora bien, aunado a ello, señores diputados, si ustedes realmente cumplen los procedimientos, si realmente es necesario que el ministro de Hacienda venga, y digo venga, lo digo todavía en tiempo presente, a dar las explicaciones que tenga que dar, ¿por qué no hacemos uso del mecanismo de la interpelación? Que es el mecanismo constitucionalmente previsto para que el funcionario que tiene fuero, que está allá atrás, venga y dé las cuentas que tenga que dar. ¿Por qué no lo hacemos de esa manera? ¿Por qué no tomamos la madurez, la responsabilidad y reconocemos que esta comisión es una comisión fallida, equivocada, sesgada y totalmente parcializada? ¿Por qué no tenemos ese valor y se lo demostramos al pueblo salvadoreño? ¿Por qué no? Porque somos enemigos políticos y entonces los derechos y garantías fundamentales, como bien lo decía la fiscal, volvemos entonces a antes de 1992, porque eso es lo que va a pasar con su voto parcializado, sesgado y sin analizar tan siquiera los argumentos jurídicos de esta defensa. Y no obstante todo ello, vean, ya con esto dejo de incomodarlos. No obstante todo ello, el señor comisionado Mauricio Antonio Arreaza Chicas intentó darle cumplimiento a la orden ilegal, por cierto, e hizo lo que estaba a su alcance para tratar de localizar al señor ministro. No lo localizó. Y entonces siempre lo vamos a llevar a juicio, lo queremos mandar a un proceso penal solo porque no cumplió lo que nosotros queríamos. Y con esto terminamos. Como lo decíamos acá en el seno de la defensa, si el señor Mauricio Antonio Arreaza Chicas no confiara en la institucionalidad, no hubiera comparecido, no se hubiera defendido, no hubiera aportado prueba de descargo, la cual en ningún momento le fue recibida. ¿Cuál era el temor a que declararan los diputados que se estaban recusando? ¿Quedaba en evidencia acaso las verdaderas motivaciones? Eso era lo que iba a pasar. Porque si eso era lo que iba a pasar, tienen una razón más para votar en contra de ese dictamen, ese supuesto dictamen de al lugar a formación de causa. Y entonces, antes de darle la palabra a mi defendido para que haga uso de su derecho de defensa material, queremos hacer del conocimiento de la comunidad internacional, del pueblo salvadoreño y sobre todo, vuelvo e insisto, órgano judicial, porque sabemos que ustedes iban a respetar los derechos y garantías, que en vista que estamos en un proceso injusto, parcializado, en el cual se ha irrespetado hasta la más mínima garantía procesal, de conformidad al artículo 141 del reglamento interno de la Asamblea Legislativa, número 2, el señor Mauricio Antonio Arreaza Chicas ha presentado su renuncia al cargo de viceministro de Seguridad ad honorem, y esa renuncia le ha sido notificada a esta Asamblea Legislativa y por lo tanto este procedimiento ya no tiene razón de ser y pedimos que en virtud de ello, al no ser competentes, se termine este adefesio jurídico. Nos retiramos, señor presidente, confiando en que el órgano judicial sí va a cumplir con el 235 de la Constitución. Muy buenas tardes. Ese es el momento exacto en el que se retira el comisionado Mauricio Arreaza Chicas luego de un intento de la Asamblea Legislativa por desaforarlo, según ellos por haber cometido el delito, el presunto cometimiento de delito de incumplimiento de deberes. Ahí
Le pedimos a la defensa y a la fiscalía que obviamente ya se retiraron y en este momento vamos a dar un receso de 10 minutos.